Caputo filtró su plan con Milei. Mucho para que hablemos, ministro. Empiezo tomando un concepto que decía Manuel, esto de la micro, ¿no? Tenemos todos muy claro, especialmente en este auditorio, que no hay posibilidad de una micro floreciente sin una macro ordenada, arreglada. Si nos ponemos el frente al pizarrón de la macro, ¿qué cree usted que debiera acentuarse, debiera hacerse de ahora en más para terminar de arreglar esa macro y que pueda derramar a la micro? Bueno, primero agradecer la invitación. Siempre es un placer venir a Córdoba y particularmente aquí. Agradecer mucho las palabras de Manuel y fuerza Gonzalo con toda y Gabriel vamos, pero vamos firmes ahí que necesitamos más que nunca este voto. A ver, como ya lo explicó también Manuel, hay una conexión obvia entre la macro y la micro. Digamos, no es que vos podés aislar la macro de la micro. La primera tarea que nosotros teníamos en nuestro mandato era poner justamente la macro en orden. Eso es fundamental, porque si la macro no está en orden, vos no podés aspirar a tener un crecimiento sostenido, porque el crecimiento sostenido solo lo genera la inversión. Y la inversión, si no hay una macro ordenada, no viene. No es una casualidad que el país no crezca en términos per cápita desde hace 14 años y que el nivel de empleo no crezca. Es justamente porque no ha habido inversión. Y no ha habido inversión porque no ha habido nunca una macro ordenada, ¿sí? Ahora viene la segunda etapa, que es la de las reformas de segunda generación. Que eso va a implicar, ojalá podamos digamos, pasar estas reformas lo más rápidamente posible. Digo lo más rápidamente posible porque el país lo necesita. Y son reformas realmente muy bien pensadas, son reformas buenísimas y que sí, van a destrabar mucho toda la maraña de cosas, de regulaciones y de trabas que el Estado le pone al empresariado y que de alguna manera es lo que hace que el país no pueda despegar. Así que nosotros estamos más que nunca enfocados en esta segunda etapa. Tenemos claro que para eso vamos a necesitar mayor gobernabilidad y para eso, como dije antes, es muy importante el voto. Recién me lo preguntaban afuera y no me gusta ser irrespetuoso, pero realmente siento que tengo que decirlo, por lo menos es lo que yo pienso, y yo no soy un fanático digamos, lo digo objetivamente como argentino. Realmente un voto no kirchnerista que no va hoy a la libertad avanza, me da mucha lástima por los argentinos, porque es prácticamente un voto perdido. Y lo digo ¿por qué? Porque el mundo está mirando estas elecciones. Es increíble lo que le estoy diciendo. O sea, yo vengo de las reuniones del G20 y el Fondo Monetario. Yo no podía creerlo. O sea, el mundo está mirando estas elecciones porque el mundo está mirando a Argentina. Y entonces, el mundo quiere ver que nuestra gente revalida este curso, ¿sí? Y hay un montón de inversiones, hablando también de la micro, que están, digamos, ya anunciadas, pero hay un montón más que están esperando esta validación. Entonces, digo, ¿la gente qué quiere en definitiva? Mejores ingresos, o sea, mejores salarios, más empleo, ¿sí? Eso sí, solo sí se consigue con más inversión. Entonces, no perdamos esta oportunidad porque la posibilidad de captar inversión directa extranjera en un plazo de 2 años, como se está dando, es algo inédito. Es algo inédito. Típicamente eso lleva muchos más años. Entonces, insisto, estamos frente a una oportunidad histórica, no la desaprovechemos. Ahora, Luis,
seguramente buena parte de este auditorio coincide en que sin inversión no hay posibilidad de crecer y menos sostenidamente, pero hay mucho electorado, mucha doña Rosa, si querés, que cree o así ha creído durante muchos años que el crecimiento viene de la mano del consumo. ¿Cómo explicás eso de manera docente y directa a quien dice no tengo plata, no puedo consumir y por eso no crecemos? Sí, es una excelente pregunta. Es de hecho lo que cree el kirchnerismo, ¿no? Que poniéndole plata a la gente, generando igualmente déficit financiado con emisión y poniéndole plata a la gente, como el consumo es el componente más alto del producto, entonces naturalmente eso va a generar un crecimiento. Pero la gente no es tonta cuando toda esa sobreimpresión de dinero se traduce en una sobreoferta que hace que la gente empiece a rechazar la moneda. Entonces, al rechazar la moneda se produce lo que todos ya sabemos, que es una depreciación de la moneda contra los bienes, ya sea los bienes reales o financieros como el dólar. Por eso también es que el dólar siempre sube cuando pasa esto. Ese es el camino real. Entonces, la realidad es que ya es un modelo que se ha probado no solo en el pasado en otros países, sino que específicamente en nuestro país se ha aprobado 16 de los últimos 20 años. Es decir, ya hay evidencia empírica de que ese modelo es desastroso. Entonces, hasta para el que tiene sus dudas de si esto que estamos haciendo va a funcionar o no, porque es nuevo, porque como decía muy bien Manuel, no se hace más de 100 años, bueno, en términos prácticos, ya algo sí podés estar seguro, que es que el otro no funciona. Entonces, nosotros estamos seguros que esto funciona. Aceptamos que haya gente que tenga dudas. Perfecto. Ahora, por lo menos tenés una duda. Del otro no hay ninguna duda. Entonces, ya sabés a dónde no hay que ir. Por lo tanto, yo digo, hoy además, te agrego, a diferencia de hace 20 meses, todo lo que dijo Manuel antes, que no lo voy a repetir, ¿no? Pero digamos, hoy hay resultados concretos que permiten decir, bueno, y sí, la verdad que si lograron esto con lo que heredaron, que fue la peor herencia económica de la historia, es decir, por mucho menos que lo que heredamos, Argentina cayó en crisis terminales. Entonces, si con este camino se pudo evitar eso y estamos mejorando, y vienen todas unas reformas de segunda generación, bueno, digo, qué mejor que apoyar esto. Hay un número que miramos siempre los argentinos que indica quizás el grado de certidumbre o zozobra que puede estar atravesando un proceso económico, un proceso electoral, está en el dólar. ¿Qué va a pasar el día después de las elecciones, ¿no? Seguro es la pregunta que espera buena parte del auditorio. ¿Hay munición para aguantar? Me la hicieron al entrar. La respuesta es bastante, sencilla y corta. O sea, no va a pasar nada. El esquema se va a mantener exactamente igual. Vamos a mantener el esquema de bandas independientemente del resultado. ¿Por qué? Porque hoy tenés un banco central muy bien capitalizado, porque tenemos unos fundamentos sólidos, y porque la verdad tenemos un tipo de cambio que está en un nivel absolutamente razonable. Si vos hoy tuvieras un tipo de cambio atrasado, no podríamos tener récord de exportaciones. ¿Dónde se vio un país con récord de exportaciones con un tipo de cambio atrasado? ¿Dónde quedaron todos los que nos achacaban el tipo de cambio real bilateral histórico? Cuando ese tipo de cambio real bilateral histórico estaba por debajo de la salida del cepo de Macri, puchas, y machacaron ahí, no puede ser, el tipo de cambio está atrasado. Bueno, hoy que está 15% arriba de la salida del cepo de Macri, ya no la muestran más la tira histórica, desapareció. O sea, para que entiendan, el tipo de cambio a hoy de la salida del cepo de Macri es 1.280. Pero además, el tipo de cambio es un reflejo también de tu economía.
O sea, si vos tenés una economía fuerte, tenés una moneda fuerte. Entonces, en términos comparativos, si yo lo comparo con aquella salida del cepo de Macri, digo, en ese momento Macri tenía 6 puntos de déficit fiscal y 3 puntos de déficit de cuenta corriente. Es decir, que a una situación actual en donde tenemos superávit fiscal y apenas 1,5 puntos de déficit de cuenta corriente, que no está financiando déficit, digamos, del gobierno, sino déficit privado. O sea, inversiones privadas, algo totalmente lógico. Si algo podríamos decir que podríamos darnos el lujo de tener un tipo de cambio más bajo incluso que ese. Porque la economía está mucho más sólida y sin embargo está un 15% arriba. Entonces, no hay ninguna razón que justifique un cambio. Ahora vos me decís por qué la gente compra. Bueno, la gente compra poco porque hay pocos pesos. Primero compra lo que puede porque cree que hay un cambio de régimen. Si vos prendés la televisión, es de lo único de lo que se habla. Está bien, pero es un mercado chico hoy por hoy. Es un mercado chico, pero quiero decir, ¿a qué obedece la conducta esa? Fíjate que a nosotros ya nos pasó esto más o menos 3 veces en nuestro mandato. En enero del 2024, en julio del 2024 también, y después con la salida del cepo en marzo-abril del 2025. Las 3 veces pasó lo mismo, se llegó a un nivel de dolarización más o menos como estamos ahora, ¿sí? Que medido en términos de depósitos en dólares sobre depósitos en pesos, estamos al más o menos 52%. Cada vez que eso pasó, el tipo de cambio corrigió entre un 10 y un 20% hacia abajo. Digamos, ya lo vivimos esta situación y yo entiendo que la gente se ponga nerviosa porque prende la televisión y escucha a gente decir, no, que lo mismo que pasaba antes. Acordate cuando salíamos del cepo, que nosotros estábamos bajo un acuerdo de confidencialidad y no podíamos hablar, y toda la oposición aprovechaba para decir, el fondo les pide devaluación a 1.800, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, no les van a dar plata. Bueno, acá pasa lo mismo. Ahora la excusa son las elecciones, entonces si viene el cambio de régimen, como decía Manuel, hay más soporte que nunca. Digo, tenés mejores fundamentals, el Banco Central capitalizado y un soporte financiero de Estados Unidos que no lo tuvo ningún país, ni siquiera México, en el 94. O sea, no lo tiene ningún país en el mundo. Ahora, entonces, podríamos decir que el mercado es ingrato porque tenés esos fundamentals sólidos, tenés superávit energético, tenés superávit comercial, achicándose, pero superávit en fin, superávit fiscal, tenés el apoyo de Estados Unidos y es como que nada le alcanza. Bueno, sí, los mercados no se disputan, digamos, en ese sentido. O sea, no hay manos negras. No, a ver, quiero decir, yo creo que es más esto que te decía antes, es esta sensación de que la gente tiene de que puede haber un cambio de régimen, que ya lo dije 10 veces, 100 veces, no va a haber ningún cambio. Pero además de eso, sí, también, por supuesto, pero esto ha pasado siempre, hay operadores. Hay gente que les pagan para ir a hablar mal y tratar de sabotear y todo eso se hace, ya lo sabemos. El único antídoto contra eso es más fundamentals que nunca, más ortodoxia que nunca, porque eso lo vas a tener siempre. Ahora, ¿con qué se va a ir dando cuenta el mercado? Bueno, con el correr del tiempo, como le pasó todas las otras veces. Yo esto lo viví, yo lo viví en términos personales como ministro. Les puedo hacer el raconto, si quieren, ¿no? Arrancamos el primer mes que teníamos 5 puntos de déficit, fuimos a equilibrio fiscal en el primer mes. ¿Qué me decían a mí? No, es porque Caputo se sentó en la caja, porque no le está pagando a los de energía, es un desastre, no va a haber una inversión en energía nunca más. Bueno, vamos 20 meses de superávit fiscal, la energía es un boom. Después decían, no, bueno, es porque subió el impuesto país, dice que lo va a bajar, pero nunca bajó un impuesto nadie en Argentina una vez que lo subieron. Bajamos el impuesto país y
después nos dijeron, sí, está bien, pero no lo va a eliminar. Lo eliminamos y eliminamos 19 impuestos más. Bajamos impuestos por 2,5 puntos de producto. Después decían, no, ¿cómo van a poner un crawl de 2? Esto no dura. Ya sabemos todo lo que pasó con el tipo de cambio. Después era, la inflación no puede bajar de 20, no puede bajar de 12, no puede bajar de 8, no puede bajar de 4. Arrancamos heredamos una inflación de 1,5 diario y ahora estamos en el 1,5, 2 mensual. Después era, te sigo la lista, no, va a ser a costa de una recesión infinita. Esto es un desastre. Te pongo capítulo de los gobernadores. ¿Eh? A costa del incentivo docente y a costa del subsidio del transporte público, porque también los gobernadores cuestionan eso. Bueno, los gobernadores después A los hachazos, dice uno. Después puedo ahondar en eso, pero déjame que termine el concepto este. La economía, el EMAE, el estimador mensual de actividad económica, medido punta a punta, diciembre de 2023, diciembre del 2024, creció 6,6. Y después pasó lo mismo con que no pueden salir de los controles porque el fondo no se los va a permitir, porque no pueden llegar a un acuerdo, porque no les va a dar la plata. Es decir, nosotros ya estamos acostumbrados a que nos porfíen todo. Lo único que podemos hacer para remediar eso es seguir haciendo, como se dice, delivery. O sea, seguir mostrando resultados. Y que a fuerza de resultados la gente empiece a creer. Esto es, les digo, lo más difícil como policy maker, porque no, digamos, Argentina lo que ha erosionado totalmente durante todos estos años de mala praxis es la credibilidad. Y la credibilidad es la herramienta básica, fundamental para el hacedor de política económica. Entonces nosotros estamos en una situación en la que constantemente tenemos que estar mostrando resultados para tratar de reganar esa credibilidad que el país ha perdido. Y esa credibilidad se ha ganado enormemente a nivel mundial. Hay un respeto a nivel mundial, pero como no se ha visto nunca. Ahora, no se ha logrado lo mismo a nivel local, ¿sí? A nivel local, por todo lo que los argentinos hemos vivido durante tantas décadas, y es como que hay una vivencia que siempre hace que el argentino piense que las cosas no pueden salir bien. Y luchar contra eso es mucho más difícil, pero bueno, estamos en eso. Decís que siempre tiene que estar el delivery abierto, ¿no? Estar revalidando todas las cosas. Uno mira las reservas netas que heredó esta administración y las mira ahora, están más o menos igual, pero pasaron cosas en el medio. Y quizás lo que más se apunta es la necesidad de sumar reservas, de haberlas sumado en su momento, quizás para estar más armado en crisis como esta, ¿no? ¿Qué vas a hacer en términos de reservas? Bueno, primero te hago una pequeña corrección. No, nosotros heredamos reservas netas negativas de 11.500 y hoy son positivas de 5.000. Entonces hay una recomposición en reservas netas de 16.500. Pero después lo de las compras y eso también son cosas que se instalan y bueno, es difícil competir contra un periodismo que está en un 99,9% en contra nuestro, por lo que todo el mundo ya sabe, y vos tenés la opción de que vaya algún funcionario una vez, yo, Federico o alguien, pero la gente tiene el micrófono en todos los canales, en todas las radios durante todo el tiempo. Entonces, le están diciendo esto a un gobierno, al gobierno que más dólares compró, no por poco, por lejos del que le sigue. Nosotros compramos 29.000 millones de dólares. El que nos sigue compró 13.000. Ahora, vos me decís, bueno, pero no pudieron retener tantas. Obvio, esa parte es totalmente cierta. ¿Por qué? Porque decidimos pagar todas las deudas. Acordate que todos nos recomendaban defaultear, que plan Bonex. Nosotros respetamos todos los contratos.
respetamos todas las deudas, vamos a seguir pagando todas las deudas. Naturalmente, un país que no tiene refinanciamiento ya es algo raro, ese es el caso nuestro. Entonces, cada vez que hay un vencimiento, no de intereses, sino de capital de deuda, nosotros lo tenemos que pagar. Entonces, naturalmente, se retienen menos reservas. También se hace la crítica desde la salida del cepo, porque el tipo de cambio cayó y entonces decían, bueno, ¿por qué no compran más? Bueno, eso es la gente que desconoce cómo funciona el mercado. O sea, acá hay algunos que conocen el mercado, acá lo veo a Johnny, no es un Excel el mercado, no es que tocan 1.200 y entonces vos decís, y voy a comprar 35.000 millones acá. No, el mercado argentino, como bien dijiste vos, es un mercadito así que opera 400 millones por día y vos podés comprar algo. Entonces, habíamos hablado en su momento con una funcionaria del fondo que decía, bueno, ¿qué si anuncian que compran 30 millones de dólares por día? Hagamos la cuenta, digo, 30 millones de dólares por día, por 20 días son 600, por 4 meses son 2.400. Bueno, en la salida del cepo, antes de la baja de las retenciones estas que hicimos ahora, nosotros compramos 3.000, o sea, 600 más que los 2.400 esos. Entonces, las dos cosas son falsas. Este es el gobierno que más dólares compró y en la salida del cepo sí compramos mucho y no se puede comprar más porque en un mercado que es así, si nosotros nos ponemos a comprar mucho, nosotros mismos lo subimos al techo de la banda y resulta que el Tesoro le compra al Banco Central, que es el que vende. Entonces tenés que hacerlo con muñeca, llevándolo para que la cosa sea más o menos razonable. Después de eso, obviamente no pudimos comprar más porque hubo un ataque feroz de la oposición en los últimos 3 meses, que eso solo generó una caída de la demanda de pesos que provocó esta nueva suba en el tipo de cambio. Bueno, esto fue producto de este ataque que lo anticipó el presidente, a mí me lo anticipó allá por abril, y bueno, esa es parte de nuestra historia, es parte de lo que, digamos, del juego político, ¿no? Uno dice, ¿por qué no pasó antes? Y nosotros siempre decimos con el presidente, no pasó antes, porque en el 2024 creían que era imposible salvarla. Entonces no querían que se los acusara de fueron los que pusieron piedras en la rueda para que se cayeran. Ellos creían que nos caíamos solos porque la situación económica era, según ellos, y según todos, imposible de resolver. Acordate lo que eran los pronósticos, no de la gente de izquierda, sino de la gente de derecha también. O sea, entonces, ahí no hubo tanto ataque. Ahora, cuando ellos empezaron a ver todo lo que Manuel describió y lo que yo conté recién, la inflación bajando, la economía creciendo, sacando 12 millones de personas de la pobreza, todo lo que hemos visto, la inversión creciendo al 31%, los créditos hipotecarios, los créditos al sector privado más que duplicándose, y dijeron, bueno muchachos, acá hay que hacer algo, porque la oposición que tiene el kirchnerismo, en particular el kirchnerismo, no tiene un proyecto de país, tiene un proyecto de poder. Entonces, para ellos volver al poder, necesitan que a vos te vaya mal. Porque ellos necesitan que ajustes y detone. Necesitan que esencialmente que al país le vaya mal, para poder volver a manejar lo que ellos consideran de vuelta el negocio del poder. Insisto, para la oposición, esa es una diferencia que es grande con respecto a la nuestra, y por eso yo digo que esto es una oportunidad. Nosotros no tenemos un proyecto de poder, nosotros tenemos un proyecto de país. Vinimos a hacer, durante el tiempo que nos dejen, esas reformas, todas esas cosas que nadie se animó a hacer por 120 años. Y nos vamos. Nadie quiere perpetuarse en el poder, ni mucho menos. Es más, creo que para graduarnos de país serio, ojalá, yo te digo, me di vuelta en esto, porque yo no le daba tanta importancia a estas elecciones de medio término. Hoy creo que son más importantes que las presidenciales del 2027. Miren lo que les estoy diciendo.
porque creo que para las presidenciales del 2027 el objetivo debiera ser que la oposición, los gobernadores, como bien decís vos, presenten una alternativa razonable. Y los gobernadores son, hay un montón de gobernadores, la mayoría de los gobernadores son razonables. La mayoría de los gobernadores, incluso dentro del peronismo, no piensan como el kirchnerismo. Se unen simplemente porque tienen un proyecto de poder, pero piensan mucho más como nosotros que como el kirchnerismo. Entonces, ojalá para el 2027 haya una propuesta que no implique la volatilidad política que implica esta elección de medio término que genera todos estos problemas que estamos viendo. No puede ser que la alternativa sea el comunismo. No puede ser. Realmente lo digo. Es inconcebible que la alternativa de gobierno sea el comunismo. Eso no pasa en ningún país. En ningún país incluso donde gobierna la izquierda. O sea, por eso te digo, por eso me refiero al comunismo. Porque vos tenés países donde gobierna la izquierda, pero todos saben que la autopista es esta, ¿viste? Y si gana el de la derecha va a ir un poco más por acá, el del centro va a ir un poco más por acá, el de izquierda va a ir un poco más por acá. Pero para allá no va a ir nadie. No va a ir nadie. Nosotros somos uno de los poquitísimos países que todavía discuten eso. Entonces, eso no puede estar más. Por eso digo que es importantísimo esta elección, porque lo importante es mostrarle al mundo que no queremos ir más por ese camino. Cuando la oposición racional, cuando los gobernadores vean que la gente validó ese camino, entonces van a entender que van a tener que hacer una propuesta más racional para el 2027. Y eso va a beneficiar a todos los argentinos. No puede ser que la propuesta sea expropiar campos, ¿qué otra cosa dijeron? Cobrarle el impuesto a la riqueza de otra vez. A la riqueza, liberar a Cristina, generar déficit y financiarlo con emisión. Yo también, si estuviera afuera y veo eso, digo, pucha, este país no aprende más. Entonces, el mensaje de estas elecciones es mucho más profundo de lo que todos creen. Está todo el mundo mirando y lo que están mirando es que los argentinos validen el rumbo. Eso va a hacer que haga que en el 2027 las alternativas no sean Milei o comunismo, sean Milei o algo mucho más racional. Y entonces se va a acabar esa locura de que cada vez que haya una elección, digamos, picos de presión, cual si estuviéramos en no sé dónde. Entonces, esa es mi visión. Cada propuesta de gobierno, cada fuerza política ha llegado con la idea de refundar la Argentina, ¿no? Resetear absolutamente todo y empezar de cero. Y en el 2024 a todos nos llamaba la atención, e imagino el gobierno también, la fuerte banca social que había a la motosierra, al ajuste. O sea, la gente decía, bueno, la estoy pasando mal, pero sé que voy a estar mejor. Y entonces se le preguntaba, ¿cómo te imaginabas vos en un año, que es ahora? Y la enorme mayoría decía mejor, estoy mal, pero voy a estar mejor. ¿Qué pasó a tu criterio con esa banca social, con ese consenso social que fue probablemente lo que más asustó a los gobernadores, lo que más asustó al resto de las fuerzas políticas, diciendo ajusta y lo bancan? ¿Qué pasó en este 2025? ¿Está esa banca social? ¿Qué perciben ustedes? Buenísima pregunta. A ver, primero pensaría que es verdad lo que decís, que todos dicen que vienen a refundar la Argentina, pero digamos, en la práctica no era cierto. O sea, de vuelta, el gobernar es un negocio para la oposición. Y eso, perdón que lo diga, pero es así. Y no es ni debatible. Lo siento si alguno es de otro color, es así. Este es el primer presidente que realmente vino a decir, vengo a refundar el país y voy a hacer A, B y C. Y lo está haciendo. Y nunca le mentimos a la gente. Siempre dijimos que iba a ser un camino duro. O sea, fíjense que no se les mintió en nada. O sea,
Eso es un cambio no menor. Hoy tenés un grupo de gente honesta, ya es mucho decir, porque no es lo habitual, sin dar ejemplos, que claramente está viniendo a trabajar por la gente. No hay ni la más mínima duda, no les miente, nunca dijimos que iba a ser un camino fácil, y lo que le estamos pidiendo ahora es dennos la chance de ir a la segunda etapa, que es la de las reformas de segunda generación. Pero vos decís, ¿hay el mismo entusiasmo que antes o menos? Bueno, se verá el domingo, pero sí te podría decir, como siempre dice el presidente, las negras juegan. O sea, la oposición juega. Y los tipos, en términos de generar nervios, de generar, digamos, presión cambiaria, llamarlo con el nombre que quieras, lo hacen muy bien. Eso diría que es lo que mejor saben hacer. Entonces, como todos los argentinos la hemos pasado mal por 60 años, cuando uno ve un ataque como el que vio los 3 últimos meses, naturalmente todos los actores económicos y la gente se retraen. Entonces, algunos dicen, la economía se frenó. Sí, obvio, más vale. ¿Cómo no se va a frenar si hace 3 meses que nos están tirando con exocets? Es natural. Fíjense que también pasó, porque viste que algunos lo atribuyen al tema de la tasa, que nosotros previendo este ataque fuimos monetariamente más restrictivos. Y puede ser que haya habido algo de eso, ¿no? O sea, no digo que no. Pero no creo que haya sido lo fundamental, y digo por 2 razones. Primero, porque la tasa de interés como mecanismo de transmisión para un país como el nuestro, que todavía tiene 9 puntos de crédito sobre producto, no es tan fuerte. Pero segundo, fijémonos, por ejemplo, lo que pasó en marzo, que también hubo un ataque, cuando íbamos a salir del cepo, la economía estaba creciendo fuerte, las tasas estaban muy tranquilas, y solamente por ese mismo temor que lograron generarle a la gente, marzo registró una caída de 1,7, más incluso de lo que se está viendo ahora. Entonces digo, el efecto de la oposición queriendo desestabilizar tiene un efecto inmediato en la gente. Una razón más por la que estas elecciones son tan importantes. Es fundamental revalidar el curso. Desde todo punto de vista, o sea, revalidar el curso les aseguro que es, digamos, una fuente para un ingreso de inversiones que no se imaginan. Muchas ya están anunciadas, ¿sí? En los últimos 2 meses y medio se han anunciado inversiones por 80.000 millones de dólares. No son en los próximos 2 meses, son en los próximos 4 años. Pero es un montón. Hay 20.000 millones más del RIGI y hay miles de millones de dólares más que estamos hablando con Estados Unidos. Miles de millones de dólares. O sea, de vuelta, tenemos nuestro propio whatever it takes, yo digo, ¿no? Para los que no recuerdan o no saben lo que es la historia esa, allá por el 2012, por julio del 2012, Europa estaba, algunos países fuertemente en crisis. Italia, España, Portugal y sobre todo Grecia. Y se hablaba de la caída del euro. En ese momento, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, un 26 de julio salió y dijo, dentro del mandato del Banco Central Europeo, vamos a hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, va a ser suficiente, dijo. Eso dio vuelta a las expectativas, hablando de credibilidad, eso dio vuelta a las expectativas totalmente y efectivamente todos estos países se recuperaron. Hoy, Estados Unidos le está dando a Argentina su whatever it takes. Dijo, voy a hacer lo que sea necesario para que a Argentina le vaya bien. Y me consta que lo está haciendo. Estuvimos reunidos, le decía a Guido antes de entrar, 11 horas por día durante 4 días ahí. Y por supuesto que el resultado de las elecciones no les es indiferente. No es como se dijo,
si no sale bien, le sueltan la mano, porque el presidente Trump está respaldando nuestras políticas. Ahora, naturalmente, que les va a caer mucho mejor ver el respaldo de la gente a el camino correcto. Entonces, hay un montón de razones por las que les pido, por favor, que abran los ojos y entiendan que esta elección es mucho más importante de lo que se cree y que realmente el que no piense distinto, digamos, porque el que piensa distinto y vota kirchnerismo, vale, estamos en democracia, todos podemos pensar diferente. Ahora, el que no piensa así y puede tener alguna cosita, no, porque los modos, que esto o el otro, no cometan ese error, muchachos. O sea, es importantísimo que el voto que no vaya al kirchnerismo vaya a La Libertad Avanza. Después, en el 2027 vemos, hoy, para lo que ustedes quieren, que es que Argentina crezca lo más rápido posible, que pasemos las reformas lo más rápido posible, para que haya más crecimiento, lo que implique mayor recaudación, lo que implique mayor baja de impuestos, lo que implique mayor competitividad para ustedes, mejores salarios y más empleo. Eso es esta elección, no tengan duda. Quizás en Córdoba esté muy claro esta dicotomía entre socialismo, kirchnerismo, izquierda, comunismo, en relación a La Libertad Avanza. Pero hay acá un actor que es con quien tiene que competir Gonzalo Roca, que es Schiaretti, que es Provincias Unidas, con 6 gobernadores y demás. Esa alternativa, ¿vos la ves como un bloque que puede ser dialoguista y colaborar con estas reformas, o también es un voto perdido? No. A ver, si me preguntás a mí, hoy lo considero una lástima, digamos. No es un voto perdido. Si ese voto puede venir a nosotros, es mucho más potente. Pero no invalida lo otro que dijiste. Digo, de cara al futuro, en el 2027, yo digamos, tengo una relación bárbara con todos los gobernadores que conozco, incluido con el de esta provincia, y con el ministro, con todo. Una relación bárbara, te diría, o sea, y los ayudo en todo lo que puedo, y te lo pueden confirmar ellos. Con lo cual no son excluyentes las respuestas a las preguntas que me hiciste. Obviamente es mucho más importante que el voto vaya a La Libertad Avanza. Y también es cierto que con esos gobernadores nosotros podemos tener diálogo, por supuesto que podemos tener diálogo. Son gobernadores que hacen su juego político, pero que piensan mucho más, insisto, como nosotros, que como el kirchnerismo. Los vas a escuchar hoy o en cualquier momento diciendo cosas contra nosotros. Bueno, es parte del juego político. Yo también puedo decirle las mías. O sea, cuando dice, bueno, nos tenemos que hacer cargo de la ruta 19, yo te puedo decir, está bien, nosotros bajamos 2,5 puntos de impuestos no coparticipables. O sea, no le tocamos un peso a las provincias. Lo bajamos todos nosotros. Después, le bajamos a 0 las retenciones a las economías regionales. Estabilizamos la macro. Cuando yo llegué, la mayoría de los gobernadores no tenían plata para una nómina salarial. Hoy tienen para 4 más. Yo te lo digo, o sea, yo tengo reuniones con gobernadores con gobernadores peronistas. En el ministerio se van, me dan un abrazo y me dicen, seguí y todo, no le des bola a nadie. O sea, quiero decir, hay gente ¿Y que vos piensa, ahí le decís bajen ingresos brutos, bajen impuestos? obvio que se lo digo, denos una mano con eso, le digo. Bueno, o sea, como todo, ellos también tienen que, digamos, llevar este proceso. Todos tenemos claro, nosotros desde el Estado, que impuesto al cheque y retenciones son los peores, y los gobernadores tienen clarísimo que ingresos brutos es el peor de los impuestos, peores que los otros dos que nombré.
Ahora, en muchas provincias, como en esta, representa el 80% de sus ingresos. Entonces, naturalmente, para ir haciendo esto, parte es lo que se viene, que es la reforma tributaria. Eso es algo que va a favorecer a todos. Cuando digo a todos, es a todos. A la nación, provincias, empresarios, a la gente y todo. Vamos a un esquema de simplificación de impuestos, de menores impuestos, de baja de impuestos, va a haber baja de impuesto a las ganancias a los individuos y, sobre todo, va a haber un incentivo muy obvio, muy grande, para que haya ahorro interno, para que se desarrolle el mercado de capitales. Entonces, entendamos el potencial de esto. Si nosotros logramos, desarrollar el ahorro interno en Argentina, si logramos desarrollar el mercado de capitales y entendemos que el gobierno no puede tener más déficit, ¿a dónde va todo ese ahorro? ¿Cómo se canaliza? Al sector privado. Eso es préstamos al sector privado. Y el crédito es el motor del crecimiento. Esta es otra cosa que es fundamental que se entienda, porque también en la dialéctica esa se trata siempre de justamente de mostrar al crédito como malo. El crédito es el motor del crecimiento de los países. A veces a los chicos en el equipo económico les gusta este ejemplo, a mí me parece muy normal el ejemplo, pero se lo digo porque a ellos les gusta. Un estudiante, un joven en Argentina se recibe en una universidad y un joven se recibe en Estados Unidos. Les aseguro que más o menos salen igual capacitados. Entran en una misma empresa, en una empresa que está en Estados Unidos y también está acá. El joven que se recibió y entra en la empresa de Estados Unidos, al mes se puede comprar un departamento y un auto. El que entró acá, si le va muy bien en la empresa, tiene que esperar 35 años, 40, para comprarse un departamento. Es demencial eso. Este es el único país, de vuelta, como dice siempre Juan Paso, que uno compra una remera en cuotas y tiene que comprar un departamento cash. Entonces, cuando aparece el crédito, entonces vos comprás una propiedad y tenés que amoblarla, tenés que comprar un televisor, tenés que comprar una silla, una mesa, una lámpara, lo que sea, y todo eso tracciona la economía. En Argentina quieren matar al crédito, se jactan de combatir el capital y de matar el crédito. Es prehistórico el concepto, es tan tonto que da ya casi no lástima, ya da bronca decir que alguien puede ser tan tonto de no entender eso. ¿Cómo? O sea, vamos a no entender que el crédito es el motor del crecimiento. O sea, cuántas, podría dar 1000 ejemplos, pero ya me... Sí, un auto, $20.000, 25, 30. Todo, te quiero decir, las reformas, vuelvo entonces a lo que decía antes, las reformas que estamos haciendo, que ojalá pasemos, van en esta dirección, o sea, favorecen a todos, van a favorecer a las provincias porque en particular la tributaria, como te dije, apunta a aumentar la formalización, ¿sí? A simplificar impuestos, a eliminar otros, a bajar otros, como el que dije, ganancias para individuos, y a fomentar el crédito. Cuanto antes pasemos eso, más rápido crecemos. Y más rápido la gente empieza a sentir el cambio, porque también pasa esto que decís vos de alguna manera, ¿no? Cuando dice, la gente le pone un esfuerzo tremendo a esto, no es que no le pone esfuerzo. Y dice, bueno, bárbaro, sí, vamos aguantando 20 meses, estamos mejor que antes, pero ¿cuándo sacamos más la cabeza? Bueno, por eso es importante hacer esto rápido, porque nosotros tenemos que lograr crecer
lo más posible, lo más rápido posible. Esa es la realidad. Desagreguemos, Luis, a propósito de los desafíos legislativos que acá preguntan del auditorio. ¿Qué es lo que viene, si va a ser todo junto, previsional, laboral, tributario? ¿Qué primero? Puntualmente en tributario no hubo nunca incentivos a discutir una nueva ley de coparticipación porque había que estar todos de acuerdo, porque las provincias no querían perder, quería que siempre perdiera la nación. ¿Cómo imaginás ahora que esto pueda ser un ganar-ganar de manera concreta, real, ¿no? Porque está bien, combatir la evasión, podemos todos estar de acuerdo, pero hace mucho que decimos que hay que combatir la evasión. A ver, la evasión, más que combatirla, hay que incentivar la formalización. Y yo creo que eso tal vez es la diferencia de este enfoque que estamos haciendo. Digamos, el modelo anterior era un modelo de vuelta, de déficit fiscal, fuerte siempre. ¿Y con qué se financiaba? Primero con suba de impuestos, después con deuda, cuando no había más lugar para deuda, con emisión. La suba de impuestos hacía que la carga tributaria para muchos fuera insostenible. Entonces se expulsaba a la gente al sector informal. Y entonces combatámoslos y penalicémoslos. Son todos culpables. Entonces la realidad es que vos tenías mal los incentivos. Y todo es una cuestión de incentivos. Entonces, cuando vos alineás mal los incentivos, y te pasa lo que le pasó a Argentina, es lógico. Entonces, en la reforma que nosotros estamos planteando, no va a combatir, a perseguirlos. Fíjense que nosotros ya hemos hecho anuncios de esquema de IVA simplificado, ganancia simplificada. No vamos al esquema digamos, de combatir la evasión, sino de que la gente entienda que es en el beneficio de todos, ¿sí?, que nos formalicemos, porque el país va a crecer, a todos nos va a ir mejor, vamos a ser un país normal y vamos a pagar muchos menos impuestos, ¿sí? Vamos a pagar muchos menos impuestos, porque hoy los impuestos están concentrados en muy pocos quits. 11.000 quits representan, creo que era el 70% de la recaudación. Pero quiero decir, entonces la reforma que nosotros estamos encarando va para ese lado. Lo mismo pasa con la reforma laboral. Nosotros tenemos que terminar con que si una pyme no pueda contratar a alguien porque si lo contrata arriesga su proyecto, arriesga su pyme, porque le hace un juicio laboral que lo saca de la cancha. Entonces, eso es algo que nadie puede estar en contra. O sea, ya son cosas que yo creo que hasta hoy los sindicalistas se dan cuenta que, bueno, hasta acá llegamos, ¿viste? Y dicen, la verdad, bueno, duró más de lo que pensábamos. Listo, ahora todo eso hay que cambiarlo. De vuelta. Las negras juegan, vuelvo a lo del voto. Si la gente ve si los gobernadores ven que la gente apoya esto, entonces también van a estar más proclives a ayudar y a pasar estas leyes. Porque en definitiva, la gente les está diciendo, che, muchachos, todo bien con ustedes, nosotros queremos que estas reformas pasen lo más rápido posible. Entonces, digo, vuelvo a lo mismo, son reformas fundamentales, queremos sacarlas pero muchos de esos lo más gobernadores, Luis, en el 24 apoyaron la ley de bases, apoyaron los cambios tributarios y en este 2025 mandaron a votar todas estas leyes que boicotean el superávit fiscal. ¿Por qué ese cambio de conducta? ¿Qué vieron? Bueno, un poco es lo que te decía antes. Yo creo que en el 2024 pensaban que igual nos caíamos. Entonces había como más complacencia porque decían, acordate que comían pochoclos, decían, estos flacos se van igual. En el 2025 se resquebrajó también la confianza, ¿sí? Hubo, digamos, de las dos partes, nuestra sin duda, pero del otro lado también motivos de desconfianza. Eso
a nivel político pasa, y entonces en este que confiabas decías, pará, me dijiste que esta ley que bajaban 2, bajó 1, me levantaste la mano, dijiste que no la levantabas, y del otro lado te dicen, no, está bien, pero vos me dijiste que me ibas a dar esto y no me lo diste. Entonces, de los dos lados, digamos, se resquebrajó la confianza. Y después pasó esto que, te digo, la situación económica mejoró mucho y ellos dijeron, bueno, ahora que estamos peleados encima, o no digo peleados, pero que ya no nos hablamos, entonces unámonos y hagámosle la vida imposible para que entiendan que o los reventamos o vienen a hablar con nosotros. De vuelta, las negras juegan. Faltó Entonces, hacer un poco de política, del mimito que a lo mejor esperaba el gobernador, cintura para negociar. seguramente de nuestro lado faltó eso, pero yo siempre digo, yo me pongo a la cabeza, por eso digo, no se lo adjudico a nuestro grupo político, porque la realidad es que nosotros desde Economía les dábamos 2 escarbadientes pobres y ellos tenían que ir a lograr cosas con eso. Y yo en particular, que no me involucraba en política y tengo el respaldo del presidente 1000-1, entonces me era más fácil no involucrarme y decirle cuando venía alguien, no, mirá, no, ¿Y ahora? no te lo puedo dar y eso. Entonces digo, yo me considero digamos, un gran culpable de eso. Entonces me parece que requiere que sí, que evidentemente nos involucremos más. Yo desde Economía seguro lo voy a hacer. El presidente ya se está involucrando mucho más que antes. Y bueno, como digo, la mayoría de los gobernadores, si digamos, aparte pongamos las cosas como son, no todos quieren las mismas cosas. Alguno quiere un poco quiere una ruta, otro quiere un poco de plata para tal cosa, y otros no quieren ni plata. Quiere otra cosa, quiere por ahí que no le compitas en el 2027. O sea, cada uno tiene su función de reacción, ¿no? Entonces digo, bueno, es un manejo que nosotros tenemos que empezar a dedicarle más tiempo, a hacer mejor, y ya lo estamos encarando. El primero que lo está encarando es el presidente, nosotros mismos también. Hoy diría que los que están más en una posición de espera son al revés, son los gobernadores, porque como que quieren ver el resultado de la elección, porque de alguna manera dicen, bueno, a ver cuánto poder de negociación tenemos. Obviamente no es lo mismo si nosotros ganamos por 10 puntos que si perdemos por 10. Entonces, eso también juega, y ellos saben que juega, entonces dicen, bueno, a ver, perdiste por 15 puntos en Buenos Aires, aguantemos hasta el 27, vamos a ver qué pasa, dicen. ¿Son números reales esos? ¿Son números reales los que tengo estás ni dando? idea, estoy diciendo números. No, a lo mejor tenés algún número. No, yo no tengo ni idea. Hagamos, Luis, una fila de los impuestos, sellos, retenciones, ganancias, IVA. ¿Qué pones primero como urgencia para bajar? A ver, ahí me Cheque, quise decir. implicaría entrar en un nivel de detalle mayor que no puedo. Si yo te diría cuáles para mí son los impuestos más distorsivos, que no necesariamente son los que podés atacar, digamos, fuertemente ahora, ¿no? En las provincias, obviamente, ingresos brutos. Ahora vos me decís, ¿las provincias pueden eliminar ingresos brutos el 27? Y obviamente no. Pero hay que tratar de buscar la vuelta para, por lo menos, que empiece una tendencia para bajarlos. A nosotros nos costó Pacto mucho. fiscal, una cosa así. No, digo, tenés que hacer el trabajo de los dos lados. Vos pensás que nosotros bajamos, digamos, 5 puntos el déficit fiscal, olvídate de además de los 10 puntos de déficit cuasi fiscal, ¿no? Teníamos 15 puntos de déficit consolidado, pero 5 fiscal. La realidad es que bajamos 7,5, porque bajamos
2,5 puntos más en impuestos. De impuestos. Además de que bajamos el impuesto inflacionario. Hay algunas provincias que, bueno, han manejado también, han hecho mucho esfuerzo, otras menos. Algunas están en una situación más holgada, otras menos, pero eso quedará en manos de cada gobernador. Nosotros, los impuestos más distorsivos que tenemos son claramente las retenciones y el impuesto al cheque. Eso joroba mucho. Ahora, son 2 impuestos que entre los dos suman aproximadamente 2,7 de producto. Bueno, 2,7 de producto para el nivel de gasto que nosotros tenemos hoy, que hemos bajado el gasto a nivel de nación de 21 puntos de producto a 16, claramente bajarlo ahora nos cuesta mucho más, porque prácticamente el 80% de nuestro presupuesto es asistencia social. Entonces, hoy nos cuesta más, por lo tanto, ¿a qué apostamos nosotros? Hoy, a crecer, claro, a pasar las reformas estas, para que con crecimiento, no solo a nosotros, sino a los gobernadores se les haga mucho más fácil bajar ingresos brutos. Porque si el país crece, todos recaudan más. Entonces, ya tan solamente manteniendo el gasto constante, tenés un mayor superávit, lo que te permite bajar impuestos. Entonces, la idea es cooperar con los gobernadores para que logremos que la economía empiece a crecer fuertemente. Regla del dedo, te dice que cada 4 puntos que la economía crece, la recaudación te aumenta 1 punto. Entonces, pensá que si Argentina pudiera crecer al 6% por los próximos 2 años, nosotros podríamos estar bajando impuestos por más de 3 puntos. Ni hablar si creciéramos al 8%. Y del lado de los gobernadores también. Entonces, rápidamente se podrían ir, bajar ingresos brutos, se podría ir las retenciones, se podría ir el impuesto al cheque. Schiaretti calcula en 0,9 puntos del producto el peso de las retenciones y que podrían bajarse 50% en un año, 50% en el otro. Digo esto porque es muy caro a Córdoba, a Santa Fe, a provincias productivas. ¿Es así? ¿Sería tan simple? Se compensaría, según lo que dice Provincias Unidas, con el incremento de la producción, que de manera inmediata el productor responde. Bueno, de vuelta, ese es otro de los problemas que uno padece como hacedor de política. Al no tener credibilidad como país, como ya estamos viendo, no tenemos refinanciamiento. Entonces, ¿cuál es la restricción hoy que más difícil hace todo este cambio? La restricción presupuestaria. ¿Por qué? Porque si yo le erro en las cuentas, primero que Javier me mata, pero más allá de eso, no lo puedo financiar. ¿Entendés? Entonces, yo no puedo darme el lujo de decir, bueno, mañana elimino el impuesto al cheque porque creo que eso va a generar mayor, mayor formabilidad, ¿cómo se dice? Blanqueo, formalización. Formalización, que va a crecer entonces los ingresos y los voy a recuperar vía mayor formalización. No es inmediato eso, o sea, el AFAR no se da en el primer mes. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que te pasa? Vos haces esto y empezás a tener déficit. ¿Y cómo lo financio? No tengo financiamiento en los mercados. Como te dije antes, las negras juegan. Entonces, ¿qué van a decir desde la oposición? No pudieron aguantar el equilibrio fiscal, ahora tienen déficit. ¿Cómo lo van a financiar? Con emisión. Entonces nosotros no podemos darnos ese lujo. Por eso, como decía bien Manuel en su discurso, para nosotros el ancla fiscal no es negociable. Entonces, para nosotros, lo más importante ahora, estamos en la situación en la que no podemos estar más alineados con los argentinos. Nosotros, para poder hacerles delivery, necesitamos crecer. Nosotros necesitamos que el país crezca definitivamente para poder cumplir con nuestras promesas. O sea, nosotros vamos a cumplir con las promesas de pasar las reformas de segunda generación para que eso genere el crecimiento suficiente para que nosotros podamos seguir
matando y matando impuestos. Nosotros vinimos acá a hacer ese trabajo sucio, a sacarle el pie de encima a la gente, ¿sí? Y créanme que entiendo, pero no bien, perfecto, digamos, el sacrificio que está haciendo la gente, por un lado. Entiendo las críticas. A mí las críticas no me molestan, siempre y cuando sean bien intencionadas y cuando se pongan en contexto. Te doy un ejemplo obvio. El campo nos critica porque no le bajamos a cero las retenciones para siempre. ¿Tiene razón el campo? Sí, para mí sí. Ahora, pongámoslo en contexto. Hace 20 meses tenían que vender a un dólar de 350, cuando el dólar real valía 1.100, tenían retenciones un 25% más altas, incluso las economías regionales tenían retenciones. Entonces digo, es verdad, hay que eliminarlas. Ahora, convengamos, cuando te digo pongámoslo en contexto, hoy están mucho mejor que hace 20 meses. Y esto es un camino. Entonces vos podés ver siempre, de vuelta, la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío. Hoy les decía en el avión de venida a los chicos, me decían, decilo, me dicen, es como que nosotros recibimos, llevándolo al plano del fútbol, que todos entienden, es como que si nosotros estamos jugando un mata-mata, o sea, de local y visitante. Nosotros llegamos cuando de local habíamos perdido 10-0 y teníamos que ir a jugar la revancha contra el mejor equipo brasilero en el Maracaná. Y todos pronosticaban que te ibas a comer 20 goles más. Bueno, hoy terminó el primer tiempo de la revancha y estamos, pónganle el número que ustedes quieran, 16, 17, 18. Entonces vos podés decir, seguimos perdiendo. O podés decir, bueno, negro, estamos dando vuelta el partido, banquémoslos, alentémoslos, que no estamos mal. Si la, digamos, ¿En cuánto está el marcador? La analogía fue buena, se la debo a Fede que ahí está por ahí, Federico. No sé por dónde anda. ¿En cuánto está el marcador ahora? Medio estamos en el entretiempo. ¿Cuánto vamos? Y yo creo que estamos más en un 17, pero con el equipo... 17 goleada también, con ¿no? el equipo arriba, o sea, sí. si pasan las elecciones, se cuelgan del travesaño los rivales. O sea, vamos con todo. Vamos a ganar 20-10. Vos sos el DT. ¿Sigue en el segundo tiempo? ¿Quién, yo? Sí. Sí, obvio. Yo más vale, sí, obvio. Sí. Debe ser, el caso mío con Javier debe ser de los casos más insólitos probablemente de mucho tiempo. Insisto, no debe haber habido en la historia de Argentina una relación como la de Javier conmigo. No la debe haber habido en todo sentido. O sea, desde cómo pensamos, cómo analizamos las cosas, o sea, parece que tuviéramos la misma cabeza hasta el afecto personal. Hoy ya tenemos, como él me dice, hermandad. Todos los días me renuncian. Yo digo, es insólito. Nosotros ya no. Se esperan cambios a partir del lunes. Sí, pero no en economía, seguro. No en economía. No, seguro no. Preguntan por acá respecto de las tasas de interés, ¿no? Decías recién que el mercado del crédito argentino es muy chico, 9% sobre el producto, pero estos niveles afectan a quien tiene que cubrir un cheque y demás. Querías comprarlo en cuotas, 450% tasa efectiva anual y demás. ¿Ves una normalización post-elecciones? ¿Cuándo? Sí, veo una normalización definitivamente. Hoy, como te digo, tenés
a prácticamente el país entero dolarizado, porque digamos, la economía funciona con una determinada cantidad de pesos, como bien dijiste vos, digamos, ya digamos, los agregados monetarios nuestros ya prácticamente son de juguete. Si siempre fueron bajos, hoy sepa que son la mitad de lo que fue el promedio de nuestros agregados de los últimos 15 años. O sea, No hay plata, que levante la mano el que tiene pesos disponibles. Bueno, entonces digo, digamos, ¿no? Con lo cual, post elecciones, una vez que la gente vea que no hay ningún cambio en la política económica, ningún cambio en la política cambiaria, van a decir, pucha, en realidad había comprado estos dólares a 1.490, ¿en serio? Me comí el cuento de que devaluaban y no van a devaluar nada. Bueno, entonces ahí se va a empezar a normalizar la situación. Nosotros, dado el embate que estamos teniendo, sí, tuvimos una política monetaria muy restrictiva, donde aplicaba lo que muchas veces te pasa, lo que casi te diría típicamente te pasa en el sector público, que es uno en el sector privado tiende a pensar que uno elige entre una alternativa buena o una mala. Y la mayoría de las veces en el sector público te encontrás con que tenés que decidir entre una alternativa mala o una peor. Entonces, acá en este caso, a sabiendas, nosotros, como me había dicho el presidente, de que si iba a venir un ataque feroz, que nos iban a tratar de quebrar el equilibrio fiscal y todo, que se iba, obviamente que eso iba a terminar filtrando en lo financiero. Bueno, sí, se tomó la decisión de hacer un apretón monetario para que no hubiera esa liquidez diaria que después eventualmente podía generar una mayor volatilidad cambiaria. Obviamente que eso podía venir a expensas de un encarecimiento del crédito, consecuentemente de un, como te decía antes, de un mayor parate. Ahora, todo esto se va a despejar el domingo, Dios quiera que para bien, y entonces todo va a volver, digamos, al cauce normal. Y vuelvo a lo que te decía antes de las reformas. Hay un desafío mucho mayor, que es el de lograr que eliminar, ¿sí?, la dependencia digamos, del ahorro externo, eliminar la dependencia digamos, de los mercados internacionales. Y eso es algo que Argentina se debe. Todos los países serios tienen un mercado de capitales desarrollado y eventualmente acceden al mercado externo. Pero, digamos, Brasil, el financiamiento en Brasil es esencialmente local. Chile, Colombia, Perú, no te voy a los países súper desarrollados. Sobre todo teniendo en cuenta los dólares que los argentinos tienen en su colchón, o sea, hay ahorro. Ni hablar, hay un montón de ahorros, pero nosotros tenemos que lograr que haya ahorro interno, tanto en pesos como en dólares. Y eso, te insisto, es un cambio de paradigma, porque, de vuelta, vos pensás que típicamente el Estado, ya sea a través del Tesoro o del Banco Central, se chupaba todo el ahorro, ¿no? Al punto que terminaste sin mercado de capitales. Se terminaron el kirchnerismo llevando las AFJP. O sea, digamos, el pico, ¿no?, de lo que fue eso. Entonces, digo, hay que reconstruir el mercado de capitales porque, insisto, sin crédito no se va a ningún lado. Y hay que lograr que ese mercado sea de largo plazo, ¿sí?, que la gente pueda acceder a una tasa razonable en pesos, no a un año. Que vos puedas tener una tasa razonable en pesos, como hoy hay en Perú, a 30 años. Y ustedes me dicen, ¿es imposible eso? Ni por broma es imposible. Y eso, si la gente se pudiera convencer, es lograble en un plazo de tiempo mucho más corto de lo que la gente se imagina. Mira, si nosotros pudiéramos lograr explicar esto de manera tal que todo el mundo lo pudiera entender, de manera tal que se diera un proceso de cooperación de la gente para este cambio,
Argentina es potencia, como dice el presidente, o sea, no es que nos va bien, es potencia en 20 años. O sea, hace así, digamos. Es un país tremendamente rico en recursos naturales, es un país tremendamente rico en capital humano, tremendamente rico en capital humano. Argentina compite, la industria del conocimiento compite con muchos otros países de Latinoamérica. Antes competía por precio, porque en un país hecho pomada, como del que vinimos, como los salarios en dólares eran bajísimos, entonces Argentina competía fácilmente por salarios bajos. Nosotros no queremos eso, ese no es el objetivo. Nosotros queremos que los salarios sean los que tienen que ser. Hoy los salarios en dólares más que se duplicaron, casi se triplicaron. Y yo me junto con las empresas de la industria del conocimiento y ¿saben qué? Aún a estos salarios ellos prefieren venir a invertir más en Argentina que en la competencia de Latinoamérica, porque nos dicen que el capital humano en Argentina es mejor que en cualquier otro país. Indago, no sé hasta dónde se puede saber o cuán desarrollado está, avanzada está la idea, esto de el incentivo al ahorro interno. ¿Qué será? ¿Un sistema capitado voluntario? ¿Desgravación impositiva para quien ahorre? ¿Qué imaginan? Más que lo imaginamos, lo tenemos diseñado, pero no quiero ahondar en detalles. Pero sí, el concepto es ese, es que haya un incentivo, yo te diría que más que claro, un incentivo obvio para que vos, digamos, aportes a un seguro de retiro de largo plazo. Digamos, te vamos a dar un incentivo tan obvio que nadie lo va a dejar de hacer. ¿Con baja de aportes patronales? No puedo seguir dando cosas porque ahí te me estás sacando de a poco lo que es, así que mejor muero mudo acá. Pero sí lo que quiero decir es súper reactivante, es en beneficio de toda la economía, es en beneficio de las provincias, sobre todo es en beneficio de los empresarios y de los trabajadores. Por eso digo, confíen en que nosotros vinimos a hacer este trabajo y ese es el proyecto nuestro. De vuelta, no es un proyecto de poder, es un proyecto de país. Y ya, vamos a hacer todo esto que no se animó a hacer nadie en 120 años. Ya lo probamos los 2 primeros años. Les doy una idea para que tengan magnitud de números. Venimos de las reuniones del fondo. Fue choqueante porque el ministro de Economía de Inglaterra dijo que tienen 5 puntos de déficit, lo mismo que heredamos en este gobierno, de déficit fiscal, no de déficit consolidado, y dijo que iban a hacer el tremendo esfuerzo de tratar de llegar el próximo año a 4 de déficit, ¿sí? Nosotros bajamos 5 en el primer mes. Entonces, imagínense lo que ha captado los ojos del mundo eso. Entonces digo, hemos hecho lo más difícil, eso que se creía que no se podía hacer. Por algo nadie se animó. Y de vuelta, lo hicimos respetando la propiedad privada, sin especificaciones asimétricas, sin confiscación de depósitos, sin plan Bonex, sin bueno, todo lo que ha pasado, lo que hemos vivido, sin defaults, todo lo que ha pasado en Argentina en los últimos años. Entonces digo, vinimos a eso, venimos a hacer ese trabajo y lo pensamos seguir haciendo, así que ojalá se los podamos transmitir de manera tan contundente como para que entiendan que sí, estas elecciones son súper importantes y que tengan la confianza de que las cosas van a salir bien y que sí, que efectivamente Argentina puede y va a ser el país que más va a crecer en los próximos 20 años y va a ser el país más libre en los próximos 20 años. Hay que animarse. Gracias, ministro. Gracias a ustedes. Si bancás a Javier Milei, suscríbete, dale like y compartí.